Hola chicos, en este video vamos a hablar un poco sobre las funciones trigonométricas inversas con el fin de poder ver el tema de ecuaciones trigonométricas. Entonces, esto lo que vamos a hacer es como un repaso, donde bueno, para nosotros poder tener la inversa de una función trigonométrica tenemos que restringir los intervalos con los que usualmente trabajamos en las funciones trigonométricas normales, por ejemplo, seno, coseno, que va de r a de -1 a 1. En este caso, le damos vuelta y lo que era antes el ámbito de la función seno en arco seno, como es la inversa, entonces ahora va a pasar a ser el dominio. Y ahora lo que formaba parte del dominio en seno, que era R, vamos a tomar solo un pedacito y vamos a formar entonces este intervalo que sería de menos pi medios a pi medios para que ahora sea el ámbito de esta función. Y en este caso, bueno, el ángulo alfa, si es igual a arcoseno de x, significa que seno de alfa es igual a ese valor de x que se está evaluando en la función arcoseno. Otra notación que se puede utilizar es, en lugar de escribir arcoseno, es esta de acá, seno a la -1 de x, que también es muy común verlo. Y esta sería la gráfica de la función, como decíamos, el dominio sería de -1 a 1 cerrado y el ámbito sería de pi medios cerrado a menos pi medios cerrado. Esos son los posibles valores que puede tomar la función. ¿Por qué tenemos que restringir estos valores de pi medios a menos pi medios? Porque si tomáramos valores más allá, ya no sería función, porque entonces la función se extendería más o menos de esta manera. ¿Okay? Entonces aquí ya no sería función porque habría un mismo valor de x con dos valores distintos de y. Y lo mismo, bueno, la misma idea va a aplicar para las demás funciones inversas trigonométricas. Por ejemplo, la que sigue sería arco coseno, que se escribe así, arcos. En este caso, como el ámbito de coseno, la función original, por así llamarla, era de -1 a 1, ahora ese va a pasar a ser su dominio. Y ahora vamos a restringir convenientemente el que era dominio en coseno para que ahora sea un ámbito que va de 0 a pi. En este caso, si alfa es el valor que da al evaluar x en arcoseno, entonces podemos reescribir esto de la forma que aparece acá, que coseno de ese valor es igual entonces al ángulo. Ahí se evidencia más esta relación inversa. También tenemos la notación, como lo presentábamos en la diapositiva anterior, que en lugar de poner arco coseno de x, podemos simplemente escribir coseno a la -1 de x, que no hay que confundirlo con el inverso multiplicativo, que en este caso era secante. Son dos funciones completamente diferentes. Y por último tenemos la inversa de tangente, que sería arco tangente. En este caso, el dominio que vamos a considerar sería R y el intervalo que vamos a considerar como el ámbito sería de menos pi medios a pi medios, pero esta vez abiertos. Es decir, que esos valores van a formar asíntotas para la función por arriba y por abajo. Y aquí tenemos la misma analogía que llevamos con las dos funciones inversas anteriores, donde se evidencia esa relación, que si alfa es el valor de haber evaluado x en arco tangente, es porque tangente de alfa es el valor de x. Y también podemos utilizar esta notación. ¿Okay? Y ahora sí, visto eso, ya podemos entrar al tema de ecuaciones trigonométricas. ¿Qué son las ecuaciones trigonométricas? Son aquellas que involucran al menos una función trigonométrica. Y también vemos una ecuación, ¿verdad? Tenemos un igual en medio de dos expresiones algebraicas, pero eso se parece mucho a algo que ya vimos que se llaman las identidades trigonométricas. Entonces, ¿cómo diferenciar entre una identidad trigonométrica y una ecuación trigonométrica? Bueno, esto es crucial, que no todo valor asignado al ángulo de la función que nosotros estemos trabajando en la ecuación trigonométrica cumple la igualdad, cosa que sí debe pasar en las identidades trigonométricas. Por ejemplo, si yo tengo que seno de alfa es igual a 1 menos coseno de alfa, entonces resulta que la solución me dio alfa igual a pi medios. Solo un ejemplo, ¿verdad? No sé si esa es la solución. Si a la hora de yo sustituir esto acá y este ángulo acá, llego a algo que siempre es cierto, por ejemplo, que 1 es igual a 1, por ejemplo, es porque esa solución sí cumple con ser parte de la igualdad. Pero si nosotros llegamos a algo que no tiene sentido, por ejemplo, que 1 es igual a 0,
o algo que sabemos que no es verdadero, es porque ese valor no sirve, no me está cumpliendo con la igualdad. Entonces no sería solución de la ecuación. En las identidades, cualquier valor que nosotros agarráramos para el ángulo tiene que cumplir que esas dos cosas, el que está a la izquierda y el que está a la derecha, sean iguales. En cambio, en las ecuaciones son solo algunos pocos valores los que usualmente logran cumplir que lo de la izquierda sea igual a la derecha a la hora de evaluar ese valor que nosotros hallamos como solución. Ahora, como un consejo, ¿verdad? Para resolver las ecuaciones trigonométricas, existen muchos tipos de ecuaciones trigonométricas. Sin embargo, en su mayoría coinciden en la necesidad de transformar la expresión dada en términos de una sola función trigonométrica, mediante procesos como factorización, sustitución o igual mediante las identidades trigonométricas fundamentales, las que vimos en la lista. De hecho, esa idea se ve mejor en estos pasos de acá. Aquí tenemos un ejemplo que es esta ecuación. Coseno de 2x es igual a seno de x más coseno al cuadrado de x. ¿Cuáles serían los pasos para resolver estas ecuaciones trigonométricas? Bueno, primero necesitamos reducir la expresión en términos de una misma función. Si vemos acá, tenemos una función que es coseno, bueno, esta también es coseno, y luego otra función trigonométrica que es seno. Entonces tenemos dos funciones trigonométricas distintas. Estamos trabajando con seno y estamos trabajando con coseno. Entonces, tenemos que buscar de qué manera reescribir esto en términos de que solamente me aparezca ya sea seno o coseno. Y para eso vamos a utilizar las identidades trigonométricas. Después, despejamos la función una vez que ya está en términos de una sola función, por ejemplo, que la escribimos toda en términos de cosenos. Entonces, ahora vamos a dejar todo lo que sea coseno de un lado y todo lo que no sea coseno del otro lado, por ejemplo, números. Entonces, de un lado van a quedar los números y del otro lado va a quedar solo la función coseno. Después observamos el signo del valor asignado a la evaluación del ángulo en la función. Por ejemplo, que si a mí me queda coseno de x igual a 2. Entonces yo me fijo en el signo. ¿Será que este valor es positivo o este valor es negativo? ¿Okay? A eso es lo que se refiere este punto 3. Y observamos, según el cuadrante en el que se ubica el signo, cuál sería el valor del ángulo de referencia. Para este último punto, entonces vamos a recordar lo que era el círculo trigonométrico y luego ver las fórmulas para, según el cuadrante en el que se ubique, calcular el ángulo de referencia. El círculo trigonométrico era este que teníamos acá y nos permite reconocer cuál es el signo de la función según el cuadrante en el que se ubica. Entonces, por ejemplo, si a mí, como en el resultado anterior, vamos a poner, bueno, coseno de 2 no podría ser, entonces vamos a poner coseno de 1. Yo tengo coseno de 1. 1 es un valor positivo. Entonces, si yo quiero saber en qué cuadrantes puedo tener coseno positivo, entonces me fijo en el círculo trigonométrico. Recordemos que todos son positivos en el primer cuadrante y que coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Entonces, sabemos que este valor es posible si el ángulo se ubica en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Y esto para qué nos sirve? Para entonces ver cuál sería la fórmula que nosotros debemos utilizar para poder hallar los ángulos de referencia que van a constituir mi solución en el conjunto solución de la ecuación. Si cae en el primer cuadrante, entonces el ángulo que yo determine va a ser igual al ángulo de referencia, no tengo que hacerle nada. Si cae en el cuarto cuadrante, entonces a 360 yo le tengo que restar el ángulo calculado. Más adelante en el ejemplo vamos a ver cómo calculamos este valor de acá. Si cae en el tercer cuadrante, entonces el ángulo de referencia se determina sumándoselo a 180. Y si cae en el segundo cuadrante, entonces el ángulo de referencia se determina restándoselo a 180. Vamos a continuar entonces con el ejemplo. Vamos a repasar rápidamente los pasos antes de entrar. Entonces, tenemos que reducir en términos de una misma expresión, después despejar la función, observar el signo de la evaluación del ángulo y después ver en qué cuadrante se ubica para así poder determinar el ángulo de referencia que va a ser lo que va a constituir el conjunto solución de nuestra ecuación. Entonces, como les comentaba, para el primer paso tenemos que quitar ya sea a seno y escribirlo en términos de coseno o a coseno y escribirlo en términos de seno. Algo que nos ayuda es ver, por ejemplo, bueno, aquí tenemos 2x, aquí tenemos x, aquí tenemos x. Es mucho más sencillo trabajarlo
de forma de que lo que está aquí, el ángulo que se está evaluando, sea igual en todos. Entonces, ¿qué tal si este coseno de 2x aprovechamos las identidades trigonométricas y lo escribimos de esta manera? Así nos va a quedar coseno y seno en términos de un ángulo simple, no un ángulo doble como tenemos acá. Entonces, esto, si lo reescribimos, sería coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Aquí simplemente lo que hice fue tomar esta igualdad que tengo acá. Entonces, en lugar de poner coseno de 2x, puse coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Esto es igual a seno de x más coseno al cuadrado de x. Eso se permanece igual. Y bueno, ahora ya que todo está en términos de un ángulo simple, veamos cómo podemos reescribir esto. Recordemos que tenemos también una identidad que es la identidad pitagórica, que es súper útil. Sería seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. De aquí nosotros podemos despejar el valor de seno al cuadrado de alfa para reescribirlo en términos de coseno de alfa, o bien coseno cuadrado de alfa en términos de seno de alfa. ¿Ok? Y esto nos sirve para poder entonces escribir, por ejemplo, este de acá en términos de coseno y este de acá en términos de seno. Entonces procederíamos de esta manera. Más bien, lo que haríamos sería tomar los cosenos que tenemos acá y escribirlos en términos de seno. Porque si hacemos esto de sustituir el seno por el de coseno y coseno por el seno, pues vamos a tener el mismo problema. No nos vamos a quitar ese seno o coseno de encima. Entonces, más bien vamos a sustituir este de acá por esta expresión, que sería 1 menos seno al cuadrado de alfa. Entonces vamos a poner 1 menos seno cuadrado de x, donde iba coseno al cuadrado, y bajamos esto que tiene a la par, tal y como está. Después esto también se queda igual, y este coseno al cuadrado lo vamos a sustituir entonces por 1 menos seno al cuadrado de alfa. ¿Okay? Y ahora vamos a ver qué términos semejantes podemos sumar entre sí. Entonces, de este lado tengo un menos seno al cuadrado de x, y de este lado también tengo un menos seno al cuadrado de x. Entonces, como tengo exactamente lo mismo en ambos lados, este se cancela y este se cancela con ese. También tengo un 1 y un 1 con el mismo signo. Entonces, a fin de cuentas, lo que tengo por ahora sería menos seno al cuadrado de x igual a seno de x. Entonces, vamos a pasar todo lo que tenga que ver con seno a un solo lado. Vamos a poner, aquí me va a quedar un 0 y paso este, bueno, lo sumo a ambos lados más bien. Me quedaría seno de x más seno al cuadrado de x. Y ahora podemos factorizar sacando un seno a factor común. Entonces sería seno de x, aquí me queda 1 en representación de este que estaba ahí, más seno de x. Bien, y para que esta multiplicación sea igual a 0 es porque necesariamente o seno de x es igual a 0 o 1 más seno de x es igual a 0. En este caso, cuando llegamos a este punto, bueno, aquí ya seno de x igual a 0 está de la forma en la que tenemos la función trigonométrica de un solo lado y un valor del otro. A la de a la par todavía podemos pasar este menos 1 a restar, y ahora sí me queda la función de un solo lado y un valor numérico del otro. Cuando llegamos acá es donde ya podemos fijarnos en el signo que tiene este valor para poder fijarnos en los cuadrantes que tenemos que ubicar las soluciones de estas ecuaciones. Recordemos que si es positivo, entonces el seno se ubica en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. En cualquiera de esos dos pueden estar las soluciones. Con el 0,
pasa algo particular, porque el 0 no es un valor ni positivo ni negativo. Pero sí sabemos cuándo coseno se hace 0. Si recordamos, círculo trigonométrico, seno va a representar el valor de y, de estos puntos que están, que constituyen la circunferencia de radio 1. Entonces aquí va a tocar en menos 1, 1, 1 y menos 1. Entonces, ¿dónde las y se hacen 0? Bueno, la y es 0 a la hora de salir, cuando hay 0 grados. La y aquí se hace 1 y luego vuelve a ser 0 la y en 180 grados. Luego aquí se hace menos 1y y luego vuelve a ser 0 cuando dio la vuelta completa en 360 grados. Lo que pasa es que aquí nos dicen que las respuestas, es decir, el x, tiene que estar en valores que sean entre 0 y 2pi, sin incluir al 2pi. Entonces, el 360, que sería 2pi, ¿verdad? Si lo pasamos a grados, sería 360, no lo vamos a incluir. Estaríamos considerando entonces que los posibles soluciones de ángulos para que seno de x sea 0, sería 0 grados, 180 grados y solamente esos dos. Si lo pasamos a radianes, entonces sería 0 y pi radianes. En este caso, como son ángulos cuadrantales, en este caso, como cuadrantales, el 0 y el 180, entonces no tenemos que ir a fijarnos a las fórmulas para ver si le tenemos que sumar 180, si se lo restamos a 360, sino que ellos van a ser en sí los valores de la solución. Entonces van a formar parte de nuestro conjunto solución. Sería 0, pi, y ahora vamos a continuar a ver cuáles soluciones podemos hallar de esta igualdad que tenemos aquí a la derecha. En este caso dice que seno de x sea igual a menos 1. Y este también es un caso particular porque como vemos, seno de x va a ser igual a menos 1 cuando esté acá, en este puntito de acá. Que sería en realidad el ángulo de 270 grados. Y en radianes sería 3pi medios. ¿Ok? Entonces, en estos dos casos no tuvimos necesidad de usar la calculadora porque el círculo trigonométrico hizo el trabajo por nosotros. Muy bien. Y esos serían entonces los valores del conjunto solución. Ahora tenemos este otro ejemplo. En este caso no tenemos un ángulo doble como teníamos en el ejemplo anterior, entonces no vamos a usar esa identidad trigonométrica, pero sí tenemos dos funciones distintas, tenemos coseno y tenemos seno. Entonces, de nuevo, tenemos que buscar escribirlas en términos de una sola función. Tener seno o coseno al cuadrado siempre es muy útil, porque nos permite recurrir a la identidad pitagórica. Entonces, en este caso, recordemos que seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces, esta de acá la podemos reescribir de esta manera. Este 2 lo puedo distribuir. Entonces, me va a quedar 2 menos 2 coseno de x igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, haciendo esta sustitución. Y ahora vamos a sumar estos dos números que tenemos aquí. Bueno, este 1 lo voy a pasar a este lado de acá, a restar, entonces me va a quedar 1, y este lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar menos coseno al cuadrado de x más 2 coseno de x. Y si ven, tenemos en realidad un término que está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Bueno, lo que tenemos es una ecuación cuadrática, por ahí medio escondida. Y lo que vamos a hacer es la sustitución de variables. Entonces, más bien voy a pasar todo a este lado, me va a quedar coseno al cuadrado de x menos 2 coseno de x más 1 igual a 0. Y ahora lo que voy a decir es que yo voy a tomar m como coseno de x. Así esto lo puedo escribir como m al cuadrado menos 2m más 1 igual a 0.
porque donde vaya un coseno, por ejemplo aquí que está al cuadrado, entonces ahora va a ir una m pero al cuadrado. Aquí va un coseno, entonces aquí yo pongo la m porque son iguales, estoy sustituyendo. Y si yo hago esto por inspección, tengo que m por m me da m al cuadrado, menos 1 por menos 1 me da 1 y a la hora de sumarlos tengo el término del medio. Entonces la factorización sería m menos 1 al cuadrado igual a 0. Vamos a ponerlo por acá. Sería m menos 1 al cuadrado igual a 0. Y si nosotros despejamos acá, nos va a dar entonces que m es igual a 1. ¿Pero quién era m? M es coseno. Entonces puedo escribir que coseno de x es igual a 1. Y en este caso, como en el ejemplo anterior, cada vez que tengamos valores como 1 y 0 es muy útil, porque entonces podemos utilizar el círculo trigonométrico. Aquí estaría tocando en 1, aquí estaría tocando en 1, menos 1, menos 1. Y al contrario de seno, coseno, bueno, si seno eran las y, entonces coseno van a ser las x. ¿Dónde tenemos x igual a 1? Pues en este puntito de acá, que sería cuando el ángulo es 0 o más bien cuando da la vuelta completa. Pero como estamos considerando que el intervalo de 0 cerrado a 2 pie abiertos, entonces solo vamos a considerar 0. Por lo tanto, el conjunto solución de la ecuación sería 0. 0 grados o 0 grados. Muy bien. En este caso, de esta ecuación ya nos lo han despejado en términos de la ecuación cuadrática que está por ahí oculta. Entonces lo que hacemos es de nuevo tomar m igual a seno de x y entonces donde esté m, donde esté seno, vamos a poner una m. Entonces aquí nos quedaría 5m al cuadrado más 3m menos 2 igual a 0. Y procedemos a hacer la factorización, que por ejemplo yo la hice por inspección y lo que me da es 5m menos 2 por m más 1. Esto igual a 0. Entonces esto quiere decir que o 5m menos 2 es igual a 0 o m más 1 es igual a 0. En este caso, entonces m sería igual a 2/5 y aquí m sería igual a menos 1. Pero recordemos quién es m. M es seno de x. Y eso sería igual a 2/5 y aquí sería igual a menos 1. En el caso de seno de x igual a menos 1, pues también lo podemos sacar por el círculo trigonométrico. Porque entonces la y, ¿cuándo va a ser igual a menos 1? Habíamos dicho que cuando esté en 270 grados, que es lo mismo que 3 pi medios. Entonces aquí ya hallamos este valor. Pero, ¿qué pasa si no es un ángulo cuadrantal como el que tenemos acá? Bueno, igual nos fijamos en el signo y vemos que 2/5 seno de lo que ocupamos hallar nos va a tener que dar algo positivo. ¿Y dónde seno es positivo? Seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante. Entonces vamos a despejar la x de esta forma, aplicando la función inversa, que por eso fue que la vimos al inicio. Entonces, en este caso, al aplicar seno a la menos 1 o arcoseno a ambos lados, tendríamos aquí que nos va a dar x y aquí nos va a dar seno a la menos 1 de 2/5. Y esto, si nosotros lo colocamos en la calculadora, nos va a dar, vamos a ver, seno, tenemos que poner shift, sin, y ahí tenemos seno a la menos 1. Y adentro ponemos 2 sobre 5, 2 sobre 5, le damos igual, y nos dice que es aproximadamente 23,58. Entonces, volviendo aquí a la presentación, teníamos que el seno de x igual a menos 1 nos había dado como solución 270, que es lo mismo que 3 pi medios. Y luego teníamos seno de x igual a 2/5, que a la hora de aplicar la función inversa nos daría x igual a seno a la menos 1 de 2/5. Y esto nos daba
23 aproximadamente, X es aproximadamente 23,58. Ahí alguien podría decir que llegamos al valor del ángulo, pero recordemos que habíamos dicho que seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante, y lo que nosotros necesitamos es el ángulo de referencia. Entonces, vamos a ir a las fórmulas que nos daban el ángulo de referencia. Para el primer cuadrante sí quedaría igual, sería 23,58. Pero en el segundo cuadrante habría que restarle a 180 ese valor. Entonces, para el primer cuadrante, vamos a tener que en efecto el ángulo de referencia va a ser igual a 23,58. Pero para el segundo cuadrante, el ángulo de referencia va a ser 180 menos 23,58. Que eso nos da como resultado 156,42. Entonces, el conjunto solución sería 23,58 grados, 156,42 grados y 270 grados. Y esa sería la respuesta para este ejercicio.